En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método totalmente sin PC. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, la recomendación siempre es ver el video tutorial paso a paso para que puedan solucionar lo que es este problema de estos dispositivos, ya que cuentan con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. También en la mayoría de los dispositivos hay muchos dispositivos que ya no dejan compartir lo que es las opciones. Tampoco ya no nos deja entrar a ajuste y tampoco nos deja solucionar lo que es este problema, ya que estos dispositivos han actualizado. Pues bueno, hoy no te preocupes, hoy vamos a explicarte un método totalmente actualizado para que puedas recuperar tu dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial, como habíamos dicho, es un método totalmente actualizado, pero vamos a utilizar lo que son otras cosas diferentes que ya le estaremos explicando. También le quiero comentar que también tenemos la comunidad de miembros de nuestro canal para que se puedan unir y también puedan eh, ver nuestros videos tutoriales anticipados y así puedan enterarse antes de nuestro. Nosotros siempre publicamos semanas o días antes nuestros videos tutoriales en nuestra comunidad de miembros y queremos que hagas parte de esa comunidad. Bueno, dicho eso, vamos a darle primero que todo lo que es el recorrido a nuestro dispositivo para que puedan ver que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Como le habíamos dicho, ¿qué es lo que vamos a utilizar en este video tutorial? Como en los dispositivos ya no nos están dejando compartir y así poder entrar y solucionar lo que es el problema de estos dispositivos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que es un teclado. Vamos a utilizar un teclado y vamos a utilizar lo que es una OTG. Un teclado, una OTG, vamos a utilizar en este video tutorial. Y esto lo vamos a conectar, la OTG la vamos a conectar así, la conectamos y ya tenemos lo que es una entrada para poder introducirlo a nuestro dispositivo y así poder entrar y poder acceder a nuestro teléfono, ya teniendo lo que es el teclado, la OTG y también que tenemos que tener una SIM card bloqueada con un código PIN. Claro, con un código PIN vamos a habilitar una SIM card que tenga un código PIN. Dicho eso, vamos a utilizar también lo que es una pullita para poder retirar la SIM card y poder entrar a nuestro teléfono. También en la descripción del video y en los comentarios vamos a dejarle tres métodos totalmente diferentes a esto para que también puedan, si este método, si no tienes un teclado, no tienes una OTG, en la descripción del video tenemos otros métodos totalmente diferentes para poder recuperar nuestro dispositivo. Ahora vamos a seleccionar aquí donde dice no copiar. Ahora nos llevaría donde va a aparecer lo que es el bloqueo de pantalla. Como podemos ver, aquí le damos a donde dice usar una cuenta de Google. Y cuando ya lleguemos a este apartado, lo que vamos a hacer es vamos a retirar lo que es la bandeja de nuestra SIM card y vamos a introducir lo que es la SIM bloqueada con ese código PIN que ya tenemos activo. Vamos a esperar hasta que nos muestre la cuenta de Google para que se puedan habilitar lo que es la opción que vamos a utilizar en esta SIM card bloqueada. A introducir la SIM card bloqueada con el código PIN. Listo, la vamos a introducir. Ahora lo que vamos a hacer es conectar lo que es vamos a conectar lo que es la OTG. Ya que la OTG esté conectada, nos vamos a llamar de emergencia. Y aquí vamos a escribir según su país el número de emergencia. Vamos a escribirlo. 911 es el de mi país. Y aquí vamos a darle la tecla Enter. Vamos a esperar que cargue. Ahora sí,
Como pueden ver, ahí nos llevó hacia allá. Vamos a volverlo a hacer. 911. Le damos a la tecla Enter cuando cargue el Google Maps. Y aquí nos volvió a cargar. Vamos a retirar la SIM card para ver si fue exitoso o no. Volvemos a intentarlo. Apagamos. Parece que todavía no. Vamos a volverlo a hacer. Llamada de emergencia. 900 según su país y el de emergencia. Volvemos a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo nuevamente. Lo intentamos nuevamente. Vamos a retirar la SIM card para ver. Verla. Apagamos pantalla. Encendemos. Ahora sí, como pueden ver, ya hemos entrado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle donde dice omitir, aquí donde está seleccionado. Vamos a dar en omitir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estemos aquí? Pues bueno, vamos a seleccionar esta opción aquí. Le damos clic aquí. Le damos aquí en aceptar. Le damos nuevamente. Vamos a seleccionar cualquiera de esas ubicaciones que nos aparece aquí. Le vamos a dar aquí donde dice compartir. Le damos en compartir. Aquí vamos a seleccionar Google Chrome. No vamos a volver a seleccionar. Ya no nos está dejando. Entonces lo que vamos a hacer es darle compartir nuevamente y vamos a seleccionar mensaje. Un nuevo mensaje vamos a seleccionar. Aquí vamos a escribir cualquier número. Le vamos a dar en enviar. Ahora vamos a borrar todo esto. Borramos todo esto que nos aparece aquí. Y aquí vamos a escribir www.youtube.com. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para poder entrar lo que es a YouTube, porque en algunos de los casos nos aparece actualizar, entonces le vamos a dar clic aquí, le vamos a dar hacia un lado rápidamente, le vamos a dar hacia un lado, y como podemos ver, no nos dio, bueno, nos salió que actualicemos la aplicación de YouTube. Entonces, si nos sale esa opción de actualizar la aplicación de YouTube para que vuelva, para que pueda salir, entonces lo que vamos a hacer es apagarlo, lo apagamos. Presionamos botón encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Nos lleva a este apartado, le damos clic. Aquí donde dice modo recovery, le vamos a dar clic. Porque cuando lo formateemos por segunda vez, nos va a dar acceso. Ya, nos va a dar acceso. Entonces lo que vamos a hacer es restablecer donde dice WP Data Factory Reset. Lo restablecemos y la primera opción le damos para que reinicie. Ahora volvemos nuevamente y entramos la misma configuración como hemos entrado con la OTG. Bueno, volvemos a entrar nuevamente, la misma operación, ya saben, la misma operación, escribimos cualquier número aquí, borramos todo esto y esta vez sí vamos a hacerlo rápido. Vamos a escribir youtube.com, le damos clic, esperamos que cargue, le damos clic para que cargue, le damos rápido aquí y aquí le vamos a dar hacia un lado, rápido, hacia un lado, le damos a la bolita que nos aparece ahí. Ahora sí nos dio acceso, le damos a la bolita, luego le damos aquí donde dice configuración, luego le damos aquí donde dice accesibilidad, habilitamos este menú de accesibilidad, le damos aquí donde dice ocultar, luego le damos donde dice configurar del dispositivo, que está en las letras azules, luego bajamos, le damos aquí donde dice menú de accesibilidad, habilitamos este menú, le damos ahora aquí donde dice permitir, le damos en entendido, nos devolvemos hacia atrás, cancelar,
hacia atrás, le damos aquí donde dice acerca de, le damos ahora aquí donde dice política y privacidad, nos llevaría a este apartado, le damos usar sin cuenta de Google, le damos donde dice no gracias, luego le damos aquí y escribimos nuestra página oficial de Ibicel, así como aparece en pantalla con doble L, vamos a mostrársela. Aquí aparece Davicel, así como aparece, le vamos a dar en búsqueda y aquí nos va a aparecer la primera opción que dice Android TV. Estas opciones, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar lo que es clic a la página y aquí vamos a entrar a la página, le vamos a dar clic aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a buscar una entrada. Como hay muchas personas que dicen que que esta página web tiene anuncios que son saltantes, pero están demasiado equivocados porque aquí ustedes pueden trabajar lo normal, no van a tener problemas, claro, obvio. Cualquier sitio web va a tener lo que es alguna publicidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajarnos hacia abajo, que siempre leo comentarios, unos comentarios que no tienen sentido. Vamos a irnos aquí donde dice Google Maps. Vamos a darle clic a Google Maps. Vamos a darle clic. Listo. Como podemos ver, ahora se nos habilita esta bolita que aparece aquí. Le vamos a dar clic a esa bolita. Le vamos a dar aquí donde dice ajuste. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice notificaciones. Activamos estas notificaciones. Le vamos a dar aquí donde dice permitir. Nos devolvemos. Ya está habilitada. Le damos aquí donde dice mejorar precisión de ubicación. Si nos aparece aquí, le damos en aceptar. Si no aparece, lo dejan así. Ajuste de accesibilidad. Ahora vamos a seleccionar ese ajuste de accesibilidad. Nos devolvemos hacia atrás. Y luego le vamos a dar aquí donde dice configurar ubicación de Google. Le damos donde dice configurar ubicación de Google. Le damos aquí donde dice servicio de ubicación. No, aquí no, nos devolvemos. Le damos aquí en permiso. Si no nos deja entrar, lo dejamos así. Le damos ahora donde dice ver todo. Le damos a los tres punticos, mostrar sistema. Le damos aquí donde dice configuración de Android, no nos deja. Servicios de Google, tampoco nos deja. Entonces lo que vamos a hacer es darle a esa lupita que nos aparece aquí. Y vamos a escribir batería. Escribimos batería, vamos borrando letra por letra hasta que nos salga esta opción. Y vamos a seleccionar la opción que dice uso de batería de las aplicaciones. Le vamos a dar clic. Luego se nos marca esta opción donde dice uso de batería de las aplicaciones o de las apps. Vamos a seleccionarla también. Luego bajamos hacia abajo y vamos a buscar esta opción que nos sale aquí. Servicio de Google. Le damos aquí en inhabilitar. Lo inhabilitamos. Ya nos devolvimos hacia atrás. Pues bueno, ahí. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro teléfono. Vamos a reiniciarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar hasta que nuestro teléfono reinicie por completo para luego darle las siguientes configuraciones. Vamos a esperar hasta que inicie. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, ya hemos hecho casi todo el proceso. Ya lo que nos falta son poco. Entonces vamos a pausar y ya regresamos. Bueno, ya volvimos nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es darle a aceptar y continuar. Le vamos a dar en ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar hasta que nos salga la opción aquí. Y aquí primero vamos a esperar que nos salga la opción de donde dice no copiar. Luego que nos salga esa opción donde dice no copiar, nos vamos a este apartado. Esperamos unos segundos. Voy a pausar lo que es este video tutorial, ya que esto siempre suele demorar algunos minutos. Bueno, esta es la opción que nosotros estábamos esperando. Le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Luego va a titilar la pantalla saliendo esta opción. Un momento buscando actualizaciones. Hasta ahí donde vamos a hacer. Nos devolvemos hacia atrás. Aquí le vamos a dar donde dice continuar sin conexión. Continuar sin conexión. Ya
Si nos da acceso es porque ya el video tutorial ha sido todo exitoso, pero todavía nos quedan algunos errores. Nuestro teléfono, cuando ya lo recuperemos por completo, nos quedaría que está totalmente, la pantalla nos quedaría bloqueada. Nos quedaría nuestra pantalla bloqueada, que no nos daría lo que es acceso para poder moverlo. Vamos a esperar aquí algunos segundos. Parece que hay un error aquí. Nos devolvemos, le damos clic nuevamente en continuar, le damos en aceptar. Perdón, todavía no hemos hecho la opción de inhabilitar los servicios de Google. Entonces nos devolvemos hacia atrás. Vamos a darle clic aquí, perdón. Vamos a darle aquí donde dice configuración de accesibilidad. No había quedado en cuenta, le damos clic aquí a la lupita y aquí vamos a escribir nuevamente batería y vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando. Uso de batería en la opción que se nos marca. Luego subimos y vamos a buscar la misma opción, servicios de Google Play, le damos en habilitar. Nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, hacia atrás. Ahora sí le vamos a dar aquí donde dice configurar sin conexión. Y ahora sí nos daría lo que es el acceso a los servicios de Google. Le damos clic, le damos en aceptar, le damos en omitir y como le habíamos dicho, cuando lleguemos lo que es al final, que ya recuperemos nuestro dispositivo, tendremos que hacer sí o sí esto. Esto es para que nuestro teléfono no se nos... ya le voy a explicar. Ya recuperamos nuestro teléfono. Es esto. Como pueden ver, se nos queda bloqueado aquí. No nos da acceso, pero para bajar sí nos da acceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, ya le vamos a explicar. Ya está recuperado nuestro teléfono. Vamos a lo que es ajuste, nos vamos a sistema. Aquí en sistema le damos, aquí donde dice opción de restablecimiento, le damos en eliminar todo. Cuando ya nuestro teléfono restablezca por completo, nos quedaría libre de errores, solamente para poderlo configurar normalmente sin ningún error.